Te atraviesa una verdad imposible de seguir ignorando, y la carta del puente dorado lo deja clarísimo. Esta semana no viene a darte migas ni dudas recicladas, viene a mover una pieza tan decisiva, que hasta tu forma de mirar lo cotidiano cambia por completo. Siento esa mezcla rara entre nervios y presentimiento, que aparece cuando notas que algo va a pasar, igual que en esas noches en las que cuesta dormir, porque por dentro todo sabe antes lo que la cabeza aún no consigue nombrar. Lo increíble del titular no está inflado, no es frase bonita para llamar la atención, aquí se ve una apertura real, un cruce de destino, un momento de esos que separan una etapa agotada de otra mucho más viva. Veo que llevas tiempo sosteniendo más de lo que dices, encajando silencios, caras serias, promesas aplazadas y pequeños signos que parecían sueltos, pero ahora empiezan a ordenarse de una manera inquietante, casi como si por fin alguien quitara una venda invisible de tu día a día. No hablo solo de una noticia o de una conversación, hablo también de un despertar interno, de esa sensación reconocible de tocar el móvil, leer algo, escuchar una frase normal, y notar por dentro que eso trae mucha más carga de la que aparenta. Lo más fuerte es que una parte de ti ya intuía este giro, aunque intentaras seguir con la rutina, con esa media sonrisa cansada que pones a veces, cuando sabes que algo no te encaja y aún así sigues adelante. Si quieres que esta semana te sorprenda con algo que cambie todo, escribe en comentarios, esta semana es mía, regala tu like y sigue conmigo, porque lo que viene ahora supera cualquier expectativa. Aquí entra un matiz precioso, porque la carta de la llave celeste no trae caos por capricho, trae acceso, y cuando una carta así se muestra, suele anunciar que cierta puerta no se abre poco a poco, se abre de golpe, con una claridad que corta el aire. Me habla de un asunto que toca tu ilusión, tu merecimiento y también tu poder para elegir distinto, algo muy importante si has pasado semanas dudando entre esperar más, insistir más o soltar de una vez eso que ya no responde como tú necesitas. Esto va mucho más allá de una simple sorpresa, porque lo nunca visto para ti no es solo lo que aparece, también es lo que comprendes en el mismo momento en que aparece. Percibo a una persona alrededor que no ha sabido decirte las cosas de frente, alguien de gestos extraños, de mensajes a medias, de presencia intermitente o de energía cambiante, como esa gente que a veces parece cercana, y al momento siguiente levanta un muro absurdo. Esa conducta no ha sido casual, y aquí empieza una parte sabrosa de la lectura, porque el problema nunca fue tu percepción, fue la cantidad de capas que esta situación llevaba encima, capas que ahora empiezan a caerse sin que tengas que forzar nada. Piensa en esos instantes en los que repasas una conversación horas después, y de pronto una palabra pequeña lo cambia todo, pues exactamente ahí se está abriendo una revelación importante para ti. También asoma un cambio fuerte en lo material o en tu estabilidad, no necesariamente por un premio caído del cielo, sino por un movimiento inesperado, que coloca oportunidades donde antes solo veías retrasos, cansancio o trámites eternos que no terminaban nunca. La carta del trono de Alba me encanta para este momento, porque habla de dignidad recuperada, de volver a pisar firme, de notar que ya no tienes por qué mendigar claridad, atención, cariño o reconocimiento en ningún sitio. Y esto tiene una consecuencia muy concreta, cuando recuperas ese centro, lo que llega a tu vida, deja de encontrar la versión de ti que dudaba de si merecía más. Siento además una protección muy clara, serena, de esas que no hacen ruido, pero apartan obstáculos sin pedir aplausos, como cuando se tuerce un plan a última hora, y luego descubres que ese retraso te libró de meterte donde no tocaba. Tu intuición estos días va a ir varios pasos por delante, especialmente en detalles pequeños, una llamada que se retrasa, un nombre que reaparece, una propuesta que parece simple, y resulta tener bastante más fondo de lo que enseña. Conviene no pasar por alto lo que te saque del piloto automático, porque la semana se está construyendo precisamente en esos cruces discretos, donde lo ordinario se vuelve una señal muy seria. Hay una emoción antigua asomando aquí, una mezcla entre esperanza y escepticismo, como cuando has deseado algo tanto tiempo, que ya no sabes si emocionarte o protegerte para no llevarte otra decepción. Y sin embargo, cuanto más miro, más claro aparece que esta vez no estás frente a la repetición exacta de siempre, aunque por fuera se vista con una cara conocida, o con un escenario parecido al de otras veces. Ese es el truco de lo que se revela para ti, llega envuelto en algo que crees entender, pero por dentro guarda una intención completamente distinta, y ahí se juega gran parte de tu giro. No me sorprende que últimamente hayas sentido altibajos raros,
momentos de calma que de pronto se rompen, una nostalgia breve sin motivo aparente, o incluso ese cansancio extraño de quien descansa, pero sigue con la mente alerta por dentro. Cuando pasa esto, muchas veces el alma ya está reorganizando fichas, antes de que el hecho visible aparezca, y aquí la reorganización es seria, porque afecta a tu manera de vincularte, de esperar, de pedir y de reconocer lo verdadero. Veo incluso un gesto concreto, una respuesta, una aparición o una propuesta que va a obligarte a mirar una relación, un tema laboral o una decisión pendiente desde un ángulo totalmente nuevo. Si quieres estar listo cuando llegue algo que no viste venir, escribe en comentarios, lo mejor me alcanza ya, suscríbete y continúa conmigo, porque lo que viene ahora cambia completamente el rumbo. La carta del espejo lunar trae una advertencia luminosa. No todo el mundo que te observa estos días se alegra con la misma sinceridad, y esto no debe asustarte. Solo afinarte el oído para distinguir entre quien acompaña y quien solo quiere enterarse. Puede haber alguien que pregunta demasiado, alguien que minimiza tus avances con tono amable, o alguien que aparece justo cuando empieza a irte mejor, como si necesitara comprobar si sigues disponible para lo de siempre. Eso también forma parte de la revelación, porque cuando algo grande se acerca, no solo se muestra la bendición, también queda muy claro quién estaba cerca por cariño, y quién por costumbre. El corazón de esta semana no está únicamente en lo que recibes, está en lo que confirmas, y esa confirmación puede tocar un vínculo, una oportunidad, un viaje corto, una conversación pendiente o un cambio de rumbo, que te devuelve la alegría que dabas casi por perdida. Hay un brillo especial en tu energía, cuando por fin dejas de perseguir una explicación imposible, y permites que los hechos hablen más alto que las excusas, ahí se empieza a acomodar todo de manera casi mágica. Aún así, la parte más delicada no ha mostrado todavía su rostro completo, porque detrás de esa gran apertura, aparece una intención escondida, que cambia el valor de cada detalle que has vivido en estos días. Hay semanas que empiezan normales, pero notas desde el primer día que algo distinto se mueve, y no sabes explicar por qué. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios, esta semana lo cambia todo, y sigue atento porque lo que viene ahora lo confirma. Libra, estás dentro de una semana que no se parece a las anteriores, aunque intentes llevarla con naturalidad, porque la carta del faro carmesí marca un punto de no retorno, un momento donde ya no sirve fingir que todo sigue igual, si por dentro notas movimiento. No es casual que estés más sensible a ciertos gestos, a ciertas miradas o a ese cansancio mental que entra, cuando una verdad está cerca y todavía no termina de sentarse del todo. Tu realidad empieza a hablarte en voz baja, primero con cosas pequeñas, luego con hechos bastante más descarados, y lo importante aquí es que no vuelvas a rebajar lo que claramente te está queriendo decir. Aparece una persona que carga una aportación decisiva a esta historia, alguien que no necesariamente ocupa el centro de tu vida, pero que tiene información, decisión o influencia suficiente para mover algo que parecía parado. Puede ser alguien en un entorno laboral, una amistad que suelta una frase en el momento justo, un familiar que sin querer te conecta con una posibilidad, o incluso esa persona que llevaba demasiado tiempo sin definirse, y ahora comienza a dejar pistas menos torpes. Lo curioso es que esta presencia no entra para confundirte más, entra para activar una consecuencia, y esa consecuencia se enlaza directamente, con eso increíble que ya estaba empezando a empujar. Veo que has tragado más de una vez un mal presentimiento, por no parecer exagerado o exagerada, por no discutir, por no abrir otra vez el mismo tema, o por intentar darte margen antes de tomar una postura clara. Eso le pasa a mucha gente sensible, se nota algo raro desde el primer vistazo, desde un tono que baja, desde una promesa que pierde fuerza, desde una cercanía que no termina de concretarse, y aún así se intenta justificar. Aquí tus intuiciones quedan validadas con mucha fuerza, porque lo que te parecía raro no era una manía, era información emocional entrando mucho antes de que la lógica tuviera pruebas. La carta del pacto de nieve abre una revelación parcial muy fuerte, hay una promesa o acuerdo silencioso, quizá contigo, quizá con otra persona, que ha mantenido esta situación retenida más de lo que parecía razonable. Cuando esta carta aparece, suele hablar de asuntos que no se rompieron del todo, que siguieron vivos por debajo, aunque arriba hubiera distancia, rutina, orgullo, miedo o ese clásico gesto de hacerse el indiferente, para no mostrar vulnerabilidad. Lo increíble es que ahora se afloja, precisamente aquello que mantenía todo en pausa,
y ese aflojamiento no llega con palabras perfectas, llega con un hecho que deja menos margen para la duda. Empiezo a notar también el peso de una experiencia pasada, que todavía influye en cómo recibes las cosas buenas, como si antes de alegrarte del todo, necesitaras comprobar 4 veces que no hay trampa. Esa prudencia tiene sentido. Vienes de situaciones donde ilusionarte pronto costó caro, donde te tocó recomponerte en silencio, o seguir con el día normal por fuera, mientras por dentro se desordenaba media vida. Pero aquí pasa algo distinto, porque la revelación no solo te trae algo externo, te devuelve una parte de tu confianza, y esa recuperación tiene más valor del que parece, en este punto exacto de tu camino. No estás imaginando esa presión rara en el ambiente, ni ese punto de expectación extraña, ni la sensación de que una conversación pendiente podría alterar bastantes cosas más de lo visible. Veo que en torno a ti se mueven comentarios, observaciones, decisiones pequeñas, incluso cambios de actitud, que tomados uno por uno podrían parecer irrelevantes, pero juntos cuentan una trama mucho más seria. Y cuanto más se arma esa trama, más evidente resulta que la semana no viene a dejarte en el mismo sitio, viene a decirte quién puede caminar contigo de verdad cuando todo se aclara. A veces sientes que algo importante está a punto de ocurrir, como una corazonada fuerte que no se va. Si esto te suena de verdad, deja escrito, algo grande ya viene, y continúa porque lo siguiente es más fuerte. La carta del portal de sal toca la parte material y práctica de forma muy fina, porque además de lo emocional, aquí se mueve un asunto de dinero, trabajo, estabilidad o recursos que puede dar un giro alentador. A veces esa mejora adopta forma de oportunidad discreta, un contacto útil, un pago que se desbloquea, una puerta profesional que parecía cerrada, o una propuesta que llega sin parecer espectacular al principio, pero cambia bastante tu panorama. Lo relevante no es solo el beneficio inmediato, lo relevante es que este movimiento confirma que estabas saliendo de una etapa de estrechez, de bloqueo o de espera más larga de la cuenta. Hay alguien que se ha quedado muy pendiente de ti, aunque no lo haya formulado con valentía, una persona que observa, calcula, compara tus silencios con tus respuestas, y entiende más de lo que quieres mostrar. No veo necesariamente mala intención en todos los casos, pero sí veo reservas, miedos, orgullo y una necesidad de no quedar en desventaja emocional, y eso ha creado un clima raro donde nadie dice todo lo que sabe. Por eso ahora un gesto aparentemente pequeño puede tener tanta fuerza, porque no llegará solo, llegará cargado con todo lo que llevaba demasiado tiempo, sin colocarse sobre la mesa. Me entra una imagen muy humana y muy clara, esa sensación de volver a casa con la cabeza llena, después de una conversación breve, de abrir la nevera sin hambre, de sentarte un momento, y entender que algo ha cambiado aunque nadie haya pronunciado grandes frases. Esa clase de giro se está marcando aquí, algo empieza a encajar de repente, y te deja revisando muchas escenas pasadas con otra mirada, mucho más precisa y menos ingenua. Cuando una verdad se reconoce así, no hace falta un espectáculo, basta un detalle nítido para que el corazón diga, claro, era esto, ahora entiendo por qué me removía tanto. También se marca una limpieza en tus vínculos, no desde el drama, sino desde una claridad nueva, que ya no te deja invertir igual en quien aparece solo cuando necesita calor, consejo o compañía. Esa selección natural será importantísima, porque lo increíble de esta semana no quiere encontrarte agotando tu energía en relaciones ambiguas, sino receptivo a lo que sí puede crecer con verdad y con continuidad. Lo que parecía una simple intuición empieza a parecer memoria del alma, porque reconoces un patrón, reconoces una ausencia, reconoces la diferencia entre quien te busca de verdad y quien solo quiere comprobar que sigues ahí. Cuando todo parece tranquilo, pero dentro de ti hay una emoción rara como de anticipación, te deja pensando, si lo has vivido así, escribe, lo mejor está por llegar, y sigue porque lo que viene ahora te sorprende. Libra, ahora sí se enciende la parte más intensa de la lectura, porque la carta del relámpago manso cambia por completo la interpretación de lo anterior, y muestra que cierta demora, cierto silencio o cierto caos, en realidad estaba preparando una jugada mucho mayor. Lo que parecía freno no era solo freno, lo que parecía desinterés no era únicamente desinterés, y lo que habías catalogado como pérdida, empieza a revelar una función bastante más extraña, y para tu sorpresa, mucho más favorable. Este giro no nace para marearte, sino que nace para enseñarte que una verdad puede ocultarse,
incluso dentro de los hechos que más te decepcionaron y te hicieron dudar de todo. Veo claramente que una persona tomó distancia, sostuvo una versión incompleta de sí o se protegió con una actitud confusa, no porque no hubiera intensidad, sino porque había otra carga detrás, miedo, presión externa, asuntos sin cerrar, o una responsabilidad que no supo integrar contigo de forma limpia. Esto no convierte a nadie en santo, pero sí te obliga a mirar el cuadro completo, porque muchas veces dolió más la forma que el fondo, más la ausencia de claridad que la realidad misma del vínculo. Aquí aparece la revelación importante, porque alguien no fue tan indiferente como pareció, alguien estuvo más atado que libre, y ese dato mueve todo el tablero emocional de manera profunda. La carta del candil de humo trae motivaciones ocultas muy concretas. Veo a una persona cercana al núcleo de la situación, alguien de carácter metido, prudente por fuera y bastante influyente por debajo, que intervino directa o indirectamente con comentarios, reservas o consejos interesados. A veces es familia, a veces una amistad posesiva, a veces un entorno laboral o económico que condiciona más de lo que se cuenta, pero el resultado es el mismo, se creó una atmósfera donde hablar claro no era tan sencillo como parecía desde fuera. Y si esto te enciende una alarma interna, hazle caso, porque aquí encaja ese mal sabor que dejaban ciertas pausas, ciertos cambios de tono, y ese ruido invisible que nunca lograste explicar del todo. Sin embargo, el verdadero giro no termina ahí, porque mientras una parte de la situación estaba frenada por factores ajenos, otra parte se estaba formando a tu favor en silencio, y eso no lo esperabas igual. Se activa una oportunidad paralela, un desvío luminoso, una vía nueva que puede tocar trabajo, dinero, mudanza breve, reencuentro o una decisión práctica con mucho impacto emocional, como si la vida hubiera estado preparando dos salidas al mismo tiempo. Por eso la semana resulta tan increíble, no solo revela una verdad sobre un vínculo o un pasado reciente, también abre un carril inesperado que te coloca mejor de lo que pensabas posible. Estoy viendo el cansancio que arrastras, de tratar de entender cosas que nadie te explicaba bien, y también veo el enfado noble, de darte cuenta de que no estabas pidiendo demasiado, solo claridad, constancia y respeto. Esa rabia limpia es útil ahora, porque deja de perjudicarte cuando deja de convertirse en espera, y empieza a convertirse en límites sanos, en criterio y en una presencia mucho más firme. Aquí tu energía cambia de nivel, ya no aceptas migas por nostalgia, ya no decoras silencios ambiguos, y justo en ese punto, lo que parecía imposible empieza a acercarse con una forma mucho más real. A veces aparece una oportunidad inesperada que no sabes si tomar, pero sientes que es importante. Si te ha pasado algo así, escribe en comentarios, no dejo pasar esto, y sigue atento porque lo que viene ahora lo aclara. La carta del jardín de brasa me encanta para este tramo, porque señala que algo muy vivo se activa, cuando recuperas el deseo de elegir bien, no desde la herida, sino desde el valor. Veo pasión, empuje, imaginaciones nuevas, planes que vuelven a parecer atractivos, y una frescura rara en alguien que venía funcionando casi por obligación, como quien tachaba días en vez de habitarlos. Lo nunca visto se revela también ahí, en descubrir que aún te quedaba ilusión intacta, esperando el momento exacto para salir otra vez, sin miedo a hacer el ridículo ni a ser mal interpretado. Aparece una conversación, o una evidencia, que desmonta una versión antigua de los hechos, y esto puede doler un instante, porque confirmará que ciertas cosas no eran como te contaron, o como te las contaste para poder resistir. Pero, atención, porque ese pequeño dolor trae una liberación inmensa, deja de haber que adivinar, deja de haber que leer entre líneas, deja de haber que sostener un relato amable para justificar incoherencias ajenas. En su lugar entra algo mejor, una comprensión afilada y madura, capaz de devolverte las riendas sin necesidad de pelear con nadie, para tener razón o imponer tu punto de vista. Veo también un repunte de magnetismo personal muy fuerte, como si después de semanas menos grises, pero todavía contenidas, de repente volvieras a notar que haces efecto, que mueves interés, que tu presencia pesa y que tu voz recupera confianza. Esto puede sentirse en una respuesta que llega más rápido de lo esperado, en una propuesta atractiva, en una invitación, en un reconocimiento, o incluso en la manera en que ciertas personas vuelven a buscarte, cuando sienten que ya no estás disponible para cualquier cosa. Esa reacción ajena no es el premio principal, pero sí confirma un cambio real, porque estás saliendo de un periodo
donde se te daba por hecho sin ningún tipo de consideración. Cuando varias coincidencias ocurren en poco tiempo, y te hacen pensar que no es casualidad, se siente distinto. Si lo has vivido así, deja escrito, nada es casual aquí, y continúa porque lo siguiente lo revela. La carta del umbral de cobre no deja lugar a dudas, algo de efecto inmediato va a tocar tu realidad, y no me refiero a una emoción abstracta, hablo de decisiones, horarios, mensajes, encuentros, trámites o movimientos concretos. Una de las consecuencias más importantes de esta revelación es que no vas a poder seguir relacionándote igual con cierta persona, con cierto espacio o con cierta expectativa, porque ahora sabes demasiado para fingir comodidad. Y eso prepara un cambio visible en tus próximos días, un cambio que puede modificar desde tu rutina diaria hasta tu estado anímico de una forma que vas a notar enseguida. Hay un detalle muy delicado que aún no termina de mostrarse entero, y precisamente por eso, conviene escuchar esta lectura hasta el fondo con el corazón despierto, porque la consecuencia bonita de todo esto no se limita a entender, te va a poner en posición de elegir. Cuando una verdad así se asienta, algo se reordena en tu manera de moverte, de responder y de dejar entrar, y lo que hagas a partir de ahí puede cambiar el sentido completo de esta semana. Lo más importante está bajando ya a tierra, y en cuanto dé ese paso, tu vida cotidiana va a reaccionar más deprisa de lo que tú mismo imaginas y esperas. Libra, aquí llega la recompensa que tu energía venía reclamando con toda justicia, porque la carta del sol de agua trae alivio, claridad y una expansión muy sana, de esas que no solo se sienten bonitas, también te devuelven dirección. Todo lo removido encuentra por fin una utilidad, entiendes por qué ciertos tiempos fueron lentos, por qué ciertas personas no pudieron permanecer como tú querías, y por qué justamente ahora se abre la oportunidad correcta. Lo increíble de esta semana se concreta en algo sencillo y enorme a la vez, vuelves a sentir que la vida responde, que no estás bloqueado y que sí existen caminos mejores para ti. La resolución del tema central es clara, lo nunca visto para ti no era una fantasía exagerada, era una combinación rara y preciosa entre revelación y apertura, entre saber por fin la verdad y recibir una oportunidad nueva casi a la vez. Eso cambia muchísimas cosas, porque una verdad sin salida puede doler mucho, pero una verdad acompañada de camino nuevo cura, ordena y libera todo lo que parecía perdido o estancado. Aquí se marca esa segunda opción, sales de la confusión sin quedarte vacío, y eso tiene un poder enorme para tu autoestima, para tus días y para la forma en que vas a relacionarte con lo próximo. En el amor o en los vínculos importantes, la energía mejora cuando dejas de negociar contigo ese mínimo, que antes tolerabas por miedo a perder, por costumbre o por no querer empezar de cero. Veo acercamientos más honestos, una conversación clara, que puede colocar sentimientos donde antes solo había torpeza, o un reencuentro diferente, mucho más limpio, si la otra parte de verdad ha entendido lo que se juega. Y si no es esa persona quien da la talla, mejor aún para ti, porque entonces se despeja el espacio, donde entra alguien más afinado con tu verdad, con tu ritmo y con tu manera de cuidar. Te pasa que de repente te levantas con mejor energía sin motivo claro, como si el día fuera a ser especial. Si te reconoces en esto, escribe, hoy pasa algo grande, y sigue porque lo que viene ahora sorprende más. La carta del río de oro empuja de forma preciosa tu plano material, anunciando mejora de ingresos, alivio con pagos, una propuesta mejor orientada, o ese pequeño giro económico que devuelve tranquilidad a tu cuerpo. Puede resultar en un acuerdo beneficioso, un encargo, una oportunidad divulgada por alguien cercano, o una idea que por fin se concreta, cuando decides creer un poco más en lo que sabes hacer. Conviene responder rápido a lo que te presente seriedad y estructura, porque esta ventana no llega para entretenerte con sueños vacíos, llega para enseñarte que también puedes crecer con estabilidad. Necesitas una indicación directa, y te la digo con todo el cariño, no retrases una conversación importante por querer medir demasiado el ambiente, ni ignores una propuesta solo porque llega con forma discreta. Esta semana premia los movimientos sencillos pero valientes, contestar claro, pedir condiciones claras, dejar de perseguir a quien se esconde, y abrirte a lo que de verdad te ofrece calma con ilusión. Si haces eso, la energía te responde enseguida, porque ya no estás en fase de aguantar por aguantar, sino que estás en fase de seleccionar, aceptar y avanzar con determinación. Hay una limpieza preciosa en tu campo emocional, como cuando ordenas un cajón después de mucho tiempo,
y descubres que no necesitabas tantas cosas guardadas para seguir funcionando. Así se siente lo que te deja esta lectura: menos ruido, menos pendiente emocional abierto, menos fantasía agotadora, y mucho más espacio para lo que sí puede sostenerte de verdad. Incluso tu cuerpo lo notará: mejor descanso, mejor ánimo, ganas de arreglarte más, de moverte, de llamar a alguien, de retomar un plan o de volver a ilusionarte con algo que dabas por aparcado. La carta del nido azul confirma apoyo y protección en tu entorno. No siempre vendrá de quien esperabas, pero llegará desde personas sinceras, de las que están cuando hay que estar, sin teatrillos, sin tomar notas solo para cotillear luego. Puede haber un familiar que se vuelve más comprensivo, una amistad que te ofrece justo el empujón práctico que necesitabas, o alguien nuevo que entra con una sensación muy limpia, muy serena, muy distinta a lo que te tenía fatigado. Aceptar ayuda te va a hacer bien, porque no todo tienes que resolverlo solo, ni toda batalla merece el mismo desgaste, ni toda carga debe ser llevada por ti únicamente. Quiero que te quedes con esto bien claro: no ibas tarde, no habías estropeado tu destino, no se te había escapado la oportunidad por no haber entendido antes. Lo que ocurre ahora necesitaba cierta maduración interna, cierta caída de máscaras externas, y también ese punto de cansancio, que te obligó a dejar de conformarte con un casi. La buena noticia es enorme: ya no estás donde estabas, y aunque aún queden movimientos por asentarse, la dirección buena ya está tomada, ya se siente y ya empieza a notarse en hechos. Todavía veo margen de crecimiento en los próximos días, especialmente si escuchas ese impulso que te pide ordenar papeles, cerrar un pendiente, responder algo que dejaste en visto o retomar una idea que parecía pequeña. Lo aparentemente menor se convierte en puerta útil esta vez, y por eso te conviene estar presente, despierto y disponible para lo simple, porque lo grande no siempre entra haciendo ruido. A veces se presenta como una oportunidad tranquila, como una charla breve, como una solución práctica, y justo por eso muchos la dejarían pasar, pero tú no debes hacerlo jamás. Terminas esta lectura mucho mejor de lo que la empezaste, con una verdad menos a medias, con más poder personal, con mejores cartas en el amor, en lo material y en tu paz interna, y eso ya es una transformación seria. Me alegra muchísimo ver cómo se coloca tu camino, porque sí, esta semana trae algo increíble y lo nunca visto se revela para ti con intención de ayudarte, no de complicarte más la vida, así que gracias por estar aquí, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.